Buenas tardes y bienvenidos a tu canal El Tío Nayib SB y El Tío Nayib 2.0. Bueno, llegamos a la noticia. Toby Jr. Hace un reconocimiento por la ¿cómo se llama? Por la pronta reacción que tienen hoy las autoridades ante cualquier hecho delictivo. Antes dice él de que salía algún video donde pasaba algo, algún crimen o algo, y la policía o el gobierno en ese turno se hacían los locos. Hoy dice de que la seguridad es mayor y las cosas son mejores para los salvadoreños. Escuchemos lo que dice Toby Jr. Sobre lo que está pasando en el país. Hace 5 años a usted le echaban el carro y le sacaban la pistola y no pasaba nada. Hace 5 años le robaban el tambo del gas de la pupusería y nadie decía nada. Hace 5 años los pandilleros dominaban el país y nadie decía nada. Sí, pero las cosas ya no son igual. Antes usted llegaba a los juzgados a querer que vieran su causa y el corrupto del juez que estaba ahí con 50 varos le hacía el paro y ponía la cosa y la mandaba para otra. Así eran las cosas. Si no lo quiere ver, abra los ojos. Pero cuando comenzó la ley a funcionar, que para eso hubo que depurar, hubo que arrancar, hubo que estirpar, las cosas son diferentes. Les voy a contar algo que tal vez no sabía. Desde que yo tengo uso de razón, el pastor general nunca salió de su casa sin una pistola. Nunca. Porque como no nos respetaban, había que darnos a respetar. ¿Hace cuánto tiempo usted no saca el corvo todo giludo que tiene abajo del asiento del taxi? ¿Ah? Antes no andaba listo, porque hoy ya no. Hoy andar un corvo es un riesgo. Como ven, hace alusión a que ahora la vida en El Salvador es un poco más tranquila, un poco más seguro para andar, y la verdad que lo que dice es cierto. Hoy si ustedes se meten en problemas, lo topan al cerco, rapidito lo van a traer. Ustedes no sé si te han fijado los 3 doritos. Después, hoy sí van a traer. Bueno, pasamos por ti preocupado. Escuchas telefónicas, porque como en el régimen de sección se pueden escuchar como las llamadas o los mensajes se pueden ver de lo que pasa con con los celulares, o sea, los escuchan y todo, pero para saber crímenes, para poder enfrentarlos con tiempo y poder esclarecer crímenes que se escuchan o se leen por mensaje. Y Portillo Cuadra está preocupado por eso. Dice aquí, retoma la ley de telecomunicación, reforma al crimen organizado. Lo más relevante de este tema es que si se quiere aprobar una reforma con este contenido, se estaría violentando el derecho interno internacional aprobado por el país, dice, según él, porque van a estar escuchando las llamadas telefónicas que esconden. ¿Por qué será? Algo quizás esconde, quizás o no quiere que le estén escuchando a sus angelitos con los que hizo pacto. Escuchamos lo que dice Deportivo Ladra. Las reformas a la ley de telecomunicaciones. Todavía no se ha introducido lo de intervención telefónica, pero ¿qué opinión tiene al respecto de estas dos que sí van en la agenda, que posiblemente se van a aprobar ese día? Si las apoyarían también. Nosotros hemos analizado este tema y El Salvador es suscriptor de la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Esta convención suscrita por El Salvador dice que para que se tenga por establecido el crimen organizado se deben establecer 4 condiciones importantes. Primera, que haya una estructura de mando. Segundo, que haya un plan de ejecución del delito. Tercero, que sea cometido por 2 o más personas. Y cuarto, que haya una permanencia de la organización. En cambio, en la reforma que se está haciendo, únicamente considera crimen organizado cuando es cometido por 2 o más personas. Ahí hay un error porque El Salvador o denuncia y se retira de la Convención de Palermo para hacer esta reforma, o simple y sencillamente se acepta de que se está violentando el mismo ordenamiento jurídico penal existente. Porque cuando un país ratifica un convenio o una convención, automáticamente esa convención forma parte del derecho interno de los países. Entonces, se está cometiendo un error porque si se quiere conceptualizar el tema del crimen organizado solamente por el número de personas, se pierde la lógica de la persecución organizada del delito. Y aquí es donde nosotros tenemos esta observación. Nosotros lo vamos a plantear en el Pleno
y vamos a ver si tenemos la anuencia de los demás diputados para poder hacer algo que realmente le sirva al país en el combate al crimen organizado y a las estructuras criminales. Y del punto que se plantean, diputados, por ejemplo, de castigar más severamente a los menores, ya no será una forma especial y diferente a la de un adulto, o también el criterio de oportunidad que se le va a dar también a las personas que hayan iniciado la organización del crimen organizado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Este es un tema que en derecho penal se llama autoría y participación. En base a la participación de cada persona, así es la penalidad que puede tener una vez sea sentenciado o condenada una persona. Pero este es un aspecto, digamos, menos relevante. Quizás lo más relevante de este tema es que si se quiere aprobar una reforma con este contenido, se estaría violentando el derecho interno e internacional aprobado por el país. Diputado, ¿la reforma para castigar con cárcel el que lance basura? Más de 2 libras. Bueno, mira, Manuel, realmente en el tema de del tratamiento de los desechos sólidos hay una cantidad de legislación que se refiere a ello. La ley de medio ambiente, el mismo código penal, la ley de desechos sólidos, hay una cantidad, el código de salud también lo regula. Entonces nos parece a nosotros de que lo primero que tendrían que hacer para aprobar esta reforma es derogar todo lo demás, porque si no vamos a tener leyes ambiguas que están regulando lo mismo. Unas las regulan con multa, otros los regulan con cárcel, otros los regulan con trabajo de utilidad pública, y realmente creo que no se hizo un análisis exhaustivo sobre este tema. Sí es importante castigar a los que tiren basura de manera irresponsable. Lo que pasa es que así como está redactado este tema, no delimita, por ejemplo, el tipo penal. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si usted saca la basura los días martes a las 7 de la mañana, porque a las 9 de la mañana pasa el camión de la basura y resulta que no pasó a las 9, sino que pasó hasta las 5 de la tarde, pero usted, bajo ese artículo que acaban de reformar, usted sería multada o penalizada, porque entonces usted puso la basura y estaría cometiendo el delito. En ningún momento hay eximentes. ¿A qué me refiero con eximentes? Por ejemplo, ese artículo debería de tener un inciso que diga: la anterior penalidad no será aplicada en los casos en que la persona ponga la basura en los lugares destinados para ello. Ese inciso debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente la gente que trabaja saca la basura a las 6 de la mañana porque a esa hora se va a trabajar, pero el camión pasa hasta las 10 de la mañana. Esa gente estaría cometiendo ese delito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna eximente de responsabilidad. Entonces yo lo que creo es que sí es importante el artículo, pero todavía hay que trabajarlo mejor para darle un buen producto al país. Nosotros, en cuanto a ese tema en particular de la ley de telecomunicaciones, quisiéramos todavía oír algunas explicaciones, porque fue muy escueta la explicación que se dio en la comisión respectiva. De hecho, solo duró 35 minutos la explicación de los 3 dictámenes. Entonces, nos gustaría escuchar la ampliación de este tema. Aprovecho también para, en nombre de la fracción legislativa de Arena, solicitarle respetuosamente a las autoridades migratorias del gobierno de Estados Unidos que apoyen a nuestros hermanos que viven allá. Es necesario que haya una prórroga del TPS para nuestros hermanos, no solamente por la grave situación económica y social que vive El Salvador, sino también porque ese es el soporte que el país tiene en su economía, tanto familiar como nacional. Por ello, queremos, en nombre de la fracción legislativa de Arena, solicitarle con mucho respeto a estas autoridades migratorias para que se pueda ampliar el TPS y miles de familias puedan ser beneficiadas y le puedan seguir ayudando a sus familias aquí en El Salvador. ¿Qué opinión le merece? Vaya, resulta que él es más que los que están ahorita en el gobierno para estar pidiendo y le van a hacer caso de lo que supuestamente que lo que es el TPS. Se ha instaurado la dinámica en esa asamblea. También no podía faltar la Dina Argueta y la Anabel Cascabel Belloso y la KFC de la Dina Argueta, dando su punto de vista. Como ustedes saben, estos primero
se creen los que saben todas, las que las saben todas, y cuando estuvieron en el gobierno no pudieron hacer nada al respecto por el pueblo. Dice aquí, diputada Anabel Belloso considera que las reformas buscan dejar por ley general ciertos aspectos que contemplan el régimen de excepción, como la intervención de las telecomunicaciones. Vemos que se hacen discursos publicitarios en materia electoral, pero no se está buscando estabilidad y seguridad a nuestros compatriotas, dijo la diputada Dinargueta. Y la Anabel Belloso, ay, se la creen de todas, es que miren en las caritas, ve. Feíta la desgraciada. Vamos a escuchar lo que dice la Cascabel Belloso y la KFC Dinargueta. La ley de telecomunicaciones que obligaría a las empresas a almacenar toda la documentación de los usuarios que contraten servicios de telefonía y tenerlos a disposición de las autoridades. Bueno, en primer lugar hay que decir que tal y como se ha instaurado la dinámica en esta Asamblea Legislativa, hasta ahorita, minutos antes de la sesión plenaria, se conoce el texto del dictamen en firme, porque la comisión, no leyó antes de la aprobación cómo quedaba el contenido de los dictámenes. Eso, por un lado, siempre lo queremos señalar porque es atentatorio también contra el derecho de la población a conocer de manera oportuna los temas que se están tratando en esta Asamblea Legislativa. Luego, en el contenido, en un país donde hasta esta fecha no se tiene leyes que deben ser complementarias en torno a esto que va a pasar a aprobación este día, específicamente a la protección de datos de la población, al derecho a la intimidad y al honor que tiene también las personas. Sabemos que por un veto presidencial en la legislatura anterior, no tenemos una ley vigente de protección de datos en el país. Puede atentarse justamente contra esos derechos de la población al no tener establecidos límites o candados de manera clara que eviten que se pueda dar cualquier abuso o que se traspase la línea de lo que sí, estaría habilitado en torno a lo que se justifica para combatir el crimen, ¿verdad? Porque siempre va orientado, según los argumentos que el gobierno tiene, estas reformas en el combate al crimen y pueda traspasarse eso y violentarse el derecho a la intimidad que tiene la población. No viene en agenda, pero sí también hubo dictamen favorable para la reforma de la ley de intervención de las telecomunicaciones. Ahí no estarían obligados a tener un informe, la auditoría, la PDDH, y también la Fiscalía tendría más facultades en cuanto a pedir las intervenciones. ¿Su opinión con respecto a esto? Es que esto va íntimamente ligado a lo otro, o sea, siempre hay que poner en el centro, o debería ponerse en el centro, los derechos de la población, más allá de que para casos específicos, obviamente, ya se cuenta con una ley de intervención a las telecomunicaciones que está dada con procedimientos claros para cuándo se puede habilitar y cuándo no, y si la intención es fortalecer esos mecanismos, no quiere decir que se vaya a obviar procesos de auditoría de una de las instituciones que es la responsable de tutelar los derechos humanos, como en este caso es la PDDH. Entonces se crea, una incongruencia, ¿verdad? Hay incoherencia que por un lado se está diciendo que es para un fin, pero también se está abriendo o dejando la posibilidad de que se den abusos en contra de la intimidad de la población. Es un tema que causó incluso mucha preocupación en torno de la población en general, porque la gente no tiene claro hasta dónde son los alcances, y yo creo que eso debería de haber sido lo primero en explicarse. Y recordemos que hace unos días incluso hubo en las redes sociales mucho temor alrededor de este tema, porque hay que tener también en cuenta que quienes están ahora en el gobierno ya han sido acusados, hay antecedentes y señalamientos de intervención, de espionaje, y por lo tanto los temores son válidos que se despierten en la población de que sin un debido proceso se les vaya a intervenir sus telecomunicaciones sin que se haya dado, una orden o se haya seguido el proceso que la ley ya ahorita está garantizando. ¿Podría considerarse que esto es como una continuación al régimen de excepción, como han expresado otros diputados, con respecto a que las reformas precisamente están aprobando lo que el régimen de excepción contempla, como la intervención a las comunicaciones, la cuestión de las detenciones, etcétera?
Es que puede ser ya dejar por ley, digamos, general, ¿verdad? Como hemos visto que se ha convertido el régimen de excepción ciertos aspectos, justamente que suspenden derechos y garantías que ya nuestra Constitución establece y que además están en el marco de los derechos humanos, que no solamente se limitan a leyes secundarias o a leyes nacionales, sino que están amparados en convenios internacionales, tratados internacionales de los cuales El Salvador también es parte, y por lo tanto son riesgos que obviamente se vuelva a través de la ley una regla generalizada, permanente en el tiempo, como esta, ¿verdad? Que ya lo digo, atenta contra el derecho a la intimidad de la gente. Y lo mismo en el caso de las reformas al crimen organizado, porque van en la misma tónica de legalizar, digamos, ciertas actuaciones sin tener en cuenta otros aspectos que deben ser básicos en el debido proceso en cuanto a la aplicación de justicia. También salvadoreños en el exterior exigen al Ejecutivo, tal como lo faculta la Constitución, prorrogar el TPS. El diputado Argueta. De suma preocupación este tema, justamente porque quien debe de tener principalmente la vocería en la tutela, o mejor dicho, de buscar acuerdos y hacer gestiones para la prórroga de, en este caso, el estatus de protección temporal, que dejaría justamente en riesgo a miles de familias, a miles de compatriotas que residen fuera de nuestras fronteras, específicamente en Estados Unidos, y es preocupante, es de suma preocupación justamente ver la pasividad del Estado, no conocer siquiera alguna gestión mínima por parte de la Cancillería en torno a este tema. Al contrario, vemos que se hacen discursos publicitarios en materia de, en este caso, electoral, que tienen que ver con la diáspora. Hace una semana se aprobaba el voto del exterior aquí en esta Asamblea Legislativa, pero no se está buscando garantizar estabilidad y seguridad a nuestros compatriotas que, si bien es cierto, aportan grandemente al sostenimiento económico del país. Es un tanto incongruente y queda al descubierto cuál es la visión justamente de este gobierno de cara justamente a los derechos que tienen los salvadoreños y salvadoreñas específicamente en Estados Unidos. Lo único que le interesa al gobierno es, en este caso, lo que se traduciría en votos, que viene justamente de los salvadoreños en Estados Unidos, no así su estabilidad, su protección, que al 31 de diciembre justamente vence esta prórroga. De no ser prorrogado una vez más, serían miles de familias y miles de compatriotas los que estarían en riesgo, no solamente su estabilidad allá, sino también la seguridad económica de la familia, que dependen también, en este caso, del trabajo que generan nuestros compatriotas en el exterior. Va, y resulta que donde es ¿cómo se llama? Los de Arena y los de el FMLN, todos lo saben hoy, por ellos prorrogaban antes entonces el TPS, no, pasmado, si antes era automático. Aquí lo que hace es que Estados Unidos te lo va a prorrogar si él quiere, o si no quiere, camarada, no los demos paja, que si él quiere lo va a prorrogar, si no, no. Así que, gente, no olviden suscribirse, denle sus comentarios para Portillo Ladra y para La Cascabel, porque la verdad están de loco. También ha salido esta noticia que fue difundida hace poco, de donde supuestamente esta persona moría por el régimen de excepción, lo cual es completamente falso. Esta persona, Rodrigo Dos Santos Blanco Reyes, que Dos Santos me parece como más brasileño que guanaco, va. Está rarito como se llama el muchacho. Alguna cuenta trola de ser. Dice: mi cliente Herbert, Dios fortalezca a la familia, lo siento. Dice, supuestamente la persona moría de un infarto en un penal, pero lo que no se imaginaron era de que la fiscalía tenía toda la información de este caso y los dejó por el suelo. Dice la Fiscalía General de la República: esta información que circula en redes sociales es falsa. Este imputado enfrentaba un proceso desde el 2015, o sea que lo había metido a la cárcel el FMLN.
Entonces hoy vienen a renegar. 2015, señores, y se encontraba con medidas sustitutivas, o sea que el muchacho estaba en su casa. Sustitutivas a la detención por motivos de salud, fue trasladado desde su casa hacia un centro hospitalario donde murió. O sea, esta noticia la difundió los gorgojos, le han dado revés y derecho esta noticia de esta persona, y la persona había estado en su casa con medidas sustitutivas y había sido imputado en el proceso desde el 2015. Entonces, si al dado caso murió por algo que estar en un penal, murió por culpa del FMLN, porque ellos lo metieron preso, y además tal vez no por culpa del FMLN, sino por el delito que él había cometido, que se le declaró culpable en el 2015, pero tuvo medidas sustitutivas que las puso en su casa, y de la casa fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció. Así que deberían de hacer una ley, digo yo, una ley donde puedan penar a las personas que difundan noticias falsas como estas, de que den fake news, así como lo hicieron en Turquía. Creo que fue en Turquía donde pusieron cárcel, pena de muerte pusieron, para más joder, pena de muerte para los que difundieran noticias erróneas, falsas, así como esta que acabamos de ver ahorita, donde lo desmiente la fiscalía. Sería bueno un proceso penal para las personas que difundan noticias que no son verdaderas. No olvides suscribirse al Tío Anahit 2.0 y al Tío Anahit SB. Gracias a Dios ya estamos en 104,000 seguidores en esta página del Tío Anahit SB, y en esta estamos con 84,300 seguidores. Se le agradece a todos por la preferencia de estar viendo las noticias en el Tío Anahit SB y el Tío Anahit 2.0. Así que seguimos activos, y como dijo el gringo, chau, chau, chau.